Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hechos 15, el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la fe del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos otros.
Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de estos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí vemos cómo cada vez se volvió más fuerte la influencia de los judíos en el sentido de querer judaizar a los gentiles. En capítulos anteriores explicamos que la circuncisión fue ordenada por Dios a Abraham y a sus descendientes como señal del pacto de Dios con Israel. Lo puedes leer en Génesis 17. En este capítulo 15, versículo 1, leemos que los judíos les decían a los gentiles que si no se circuncidaban no podían ser salvos, eliminando así la eficacia del sacrificio de Cristo, como si la obra de Jesús en la cruz no era suficiente. Pablo y Bernabé no se quedaron pasivos ante semejante situación. Se estaba adulterando completamente el mensaje del Evangelio, la salvación por fe y por la gracia de Dios. En Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gracias a Dios por esos hombres que a través de la historia han velado por la pureza del mensaje del Evangelio, y que Dios nos conceda a cada uno de nosotros en la medida posible hacerlo. Todo esto ocurrió en Antioquía, donde Pablo y Bernabé estuvieron por mucho tiempo. Hubo una fuerte discusión entre Pablo y Bernabé y los judaizantes y acordaron subir a Jerusalén. Ahí se realizó el famoso Concilio de Jerusalén, donde se reunieron con los ancianos y los apóstoles para tratar este tema. Allí, reunidos todos, Pedro volvió a hablar acerca de la salvación a los gentiles. Pablo y Bernabé contaban todas las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles, y también vemos las palabras de Jacobo. Si leíste los capítulos anteriores, sabes que Jacobo, el hermano de Juan, fue asesinado. Aquí se refiere a Jacobo, hermano del Señor Jesús, quien creyó también junto con sus hermanos. En Hechos 1:14 los vemos en el aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo junto con su madre. Este Jacobo llegó a ser un hombre de renombre y autoridad en Jerusalén junto con los apóstoles. Él es el escritor del libro de Santiago que leeremos más adelante. Según el historiador Josefo, los religiosos judíos lo mataron en el año 62 después de Cristo, apedreado. En este concilio se determinó que los gentiles no están obligados a judaizar y solo mandan cartas bajo la guianza del Espíritu Santo, enviando a Judas y Silas junto con Pablo y Bernabé a Antioquía, mandándoles 4 cosas muy comunes en aquellas ciudades paganas idolátricas: que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de comer sangre, de comer ahogado y de fornicación. Esa palabra fornicación viene del griego porneia, que significa prostitución, adulterio, incesto, es decir, todas las relaciones sexuales ilícitas, pecaminosas, toda impureza sexual. Al leer las cartas en Antioquía, los hermanos se regocijaron y fueron consolados porque fueron libres de la presión que les estaban haciendo a judaizar. Al terminar el capítulo, vemos que Pablo y Bernabé se separaron porque estuvieron en desacuerdo. Eso no significa que se amargaron el uno con el otro y se volvieron enemigos. Cada uno comenzó otro viaje misionero. Bernabé, que significa el hijo de consolación, que ya hemos estudiado su forma de actuar en capítulos anteriores, aquí vemos que le da una nueva oportunidad a Juan Marcos, de quien años más adelante el mismo Pablo da testimonio de lo útil que se volvió en la obra de Dios. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Quiénes contendieron con los judaizantes en Antioquía? Número 2. ¿Qué enseñaban los judaizantes en Antioquía? Número 3. ¿A dónde fueron para tratar este tema con los apóstoles y los ancianos? Número 4. Después de mucha discusión, ¿quién fue el primero que se levantó y habló de la salvación por gracia a los gentiles?
Número 5. ¿Quiénes contaron las grandes señales y maravillas que Dios hizo entre los gentiles? Número 6. ¿Quién era Jacobo, quien también tomó la palabra en esta reunión? Número 7. ¿Cuáles fueron las 4 cosas que mandaron a los gentiles por cartas? Número 8. ¿Quiénes fueron enviados junto con Pablo y Bernabé para llevar las cartas? Número 9. ¿Cómo reaccionaron los hermanos de Antioquía al recibir las cartas? Y número 10. ¿Por qué Pablo no quería llevar a Juan Marcos a visitar nuevamente las iglesias del primer viaje? Aquí terminamos el capítulo 15 del libro de los Hechos. Si lees 2 capítulos diarios, terminarás de leer el Nuevo Testamento aproximadamente en 6 meses. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.